A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 15 de febrero de 2019. Estamos con Fernando Butazzoni, como ya escucharon. Buen día. Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo a su lado. Muy buenos días. Del otro lado de la mesa, Juan Grompone, como siempre, de espaldas a la plaza. Buen día, ¿qué tal? Y a su lado, a su izquierda, Óscar Ventura. Todos Siempre, a su lado, yo ¿no? siempre Sí, a la porque- izquierda, siempre a la izquierda. Eso de a su lado es medio lado, sí. cianobacteria. Cianobacteriano. Quedaste con el tema en el ojo. Dejamos ese tema para otros días. Vamos al primero de hoy. Jorge Larrañaga se reunió este miércoles con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT para discutir una de sus propuestas programáticas, el Pacto Nacional por el Empleo. Para fundamentar su iniciativa, el precandidato de Alianza Nacional sostuvo que, por ejemplo, hay que adaptarse a todo lo que supone la revolución tecnológica, la robotización y la inteligencia artificial. El empleo debe ser uno de los grandes temas de la campaña. Y esto me parece fundamental. ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo generamos un desarrollo, una inversión que permita también proteger el empleo? ¿Cómo desde el Estado en políticas activas, si vamos a discutir la productividad, cómo vamos a hacer que ese salario por productividad pueda ser incentivado? Del lado de los anfitriones, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó que el tema elegido por Larrañaga es el número 1 de la agenda del movimiento sindical. Comentó que la central le planteó al presidente Tabaré Vázquez y a las cámaras empresariales que se creara un consejo de trabajo muy parecido a lo que ahora plantea Larrañaga. Dijo que recibieron una respuesta favorable de presidencia, pero que la del sector empresarial es todavía inconclusa. ¿Les parece bien esto del pacto por el empleo? Juan Grompone, ¿pasa o no? Paso, sí. Pasa. Empieza Gonzalo Pérez del Castillo, que es el más político de todos los acá metidos. Te tiraron el faro. No, sí, no, bien, primero, me parece que cualquier líder político ir a hablar con el PIT-CNT, que es una de las corporaciones más poderosas que tiene el Uruguay, es perfecto, ¿no? Creo que es absolutamente adecuado. Segundo, el tema que plantea Larrañaga ya tuvo un planteo sobre seguridad. La seguridad es fundamental para una sociedad para vivir pacíficamente. Sí, hasta ahora seguridad pública había sido casi como el caballito de batalla de Larrañaga con su campaña de recolección de firmas, ¿no? Y la seguridad es absolutamente básica para vivir en paz en una sociedad, y eso es absolutamente básico para la economía. Y a su vez, el empleo es uno de los factores de producción de la economía. Es decir, hablar del empleo es hablar de la economía. Así que es bien general esto, y ir a hablar con el PIT-CNT me parece que está bien. Ahora, yo no sé si, por lo que yo pude leer, se sacó algún resultado de esta reunión. Porque, claro, Larrañaga hizo un planteo técnico, me consta que fue asesorado por un prestigioso técnico de la OIT. Así que el planteo es absolutamente lógico y correcto, y está al día. Es decir, propone un pacto por el empleo, manifiesta una preocupación sobre el impacto de las nuevas tecnologías, clarísimo, enfatiza la necesidad de en el trabajo seguir formando continuamente a los trabajadores, incluso enseñarles a aprender, porque en el futuro todo va a cambiar, así que la gente no sirve hoy día aprender solo un oficio y quedarte con eso, porque a los 5 años te quedas obsoleto. Es decir, hay una serie de planteos que son absolutamente lógicos y que el PIT-CNT comparte. Y tengo entendido que sobre esos temas hubo un acuerdo. Pero no sé cuál es el avance que hemos hecho con esto.
porque me parece que es ponerse de acuerdo sobre cosas muy generales. Y a mí por ejemplo, viste que Larrañaga insiste mucho en que está haciendo falta un debate sobre la productividad, ¿no? Sí, y sobre eso también se que habla. la productividad es un factor clave en lo que venga de ahora en adelante en materia de posibilidades de empleo. Y Fernando Pereira contesta, para los que creen que el sindicalismo evita eso, les decimos que no, miren que es en realidad al lado de las cámaras empresariales que no hemos logrado un ámbito para eso. No es así. Yo creo que lo que sí se avanzó, por lo que tengo entendido, es que el PIT-CNT acordó que la negociación por productividad es a nivel de empresa, cosa que hasta ahora no estaba tan claro que acordaban eso. Y creo que es de lo poco que se avanzó. Después puedo hablar más sobre las dificultades que yo veo en seguir negociando con el PIT-CNT este tipo de temas. Pero, bueno, ahora nos dejas intrigados, pero ¿quién sigue? Oscar. Tomo la palabra. A mí lo primero que me llama la atención es que Larrañaga no es un candidato a la presidencia, Larrañaga es un precandidato a la presidencia. Por lo tanto, todo lo que en este momento está hablando y qué sé yo, está enfocado como si él fuera un candidato a la presidencia y por lo tanto lo que sería bueno hacer, negociar con el PIT-CNT. Evidentemente, cualquiera que pueda llegar a ganar las elecciones necesita tener un buen diálogo con el PIT-CNT y tener acordado una serie de puntos de acuerdo y de discrepancia de lo que va a suceder. Pero Larrañaga no es el candidato a la presidencia, es el precandidato por el Partido Nacional y no sé hasta dónde este tipo de acciones le está ayudando a cuál debería ser su objetivo fundamental en este momento, que es ganarle a los otros contrincantes del partido. Entonces, ese es el primer punto que me llama la atención. No me parece que dentro del Partido Nacional sus temas estén realmente llevándolo más adelante y veo la estrategia de Lacalle Pou como más adecuada al objetivo inmediato. Eso es un punto. El otro punto es, Larrañaga ya tiene historia con esto. Si ustedes se acuerdan, las elecciones anteriores, él y su equipo habían ido a Finlandia para ver aquello de la sociedad de futuro, habían hecho bastante trabajo en eso, que pasó justamente lo mismo que digo que me llama la atención ahora. Todo lo que desarrolló en su programa naufragó por el simple hecho de que no ganó las internas, entonces quedó en nada. Ahora empiezan por otro lado. Ese es el segundo punto que me llama la atención, digamos que sí, que está bien. Y el tercer punto que me llama la atención, hay otras cosas, pero las voy a dejar para después, pero el tercer punto que me llama la atención es el énfasis en la protección del empleo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra cultura europea es que tendemos a proteger lo que tenemos, en lugar de tratar de expandir aquello que no tenemos. Nosotros tenemos un problema de empleo, pero tenemos un problema de empleo y que se va perdiendo empleo por las circunstancias generales de la economía del país. O sea, proteger el empleo, ¿qué quiere decir? Bueno, le hacemos un boicot a Colgate para que tenga que quedarse en Uruguay y siga dando empleo. Hacemos que no cierren las empresas, pero ¿cómo hacemos que no cierren? ¿Le damos un subsidio? No. Estamos en la estática, o sea, el sistema europeo que nosotros adoptamos y perfeccionamos del inmovilismo estático, lo que hace es tiende a proteger lo que hay, en lugar de hacer como debería ser un equilibrio dinámico, una bicicleta que debería asegurar que la persona que está desempleada no se transforme en un desempleado crónico, sino que pierda el empleo e inmediatamente pueda conseguir otro. Eso es lo que nos está faltando, más liberalismo. Pero ¿no es eso justamente lo que de algún modo se promueve? Por la vía de un pacto, entendí, no. Por la vía de un pacto, manejar las situaciones de la gente que, por ejemplo, quede sin trabajo por el desarrollo tecnológico, darle formación, darle alternativas. En este momento nosotros no estamos amenazados, nosotros como Uruguay, nuestra mayor amenaza no es el desarrollo tecnológico. Los que nos están amenazando más son aquellos que están usando la pura y dura fuerza humana y los bajos salarios para producir cosas mucho más baratas de las que las podemos producir nosotros acá. No es que tengamos 50.000 robots que le están sacando el trabajo a los uruguayos. Lo que tenemos es 5 millones de chinos que están produciendo más barato que los uruguayos. ¿Fernando? Sí, bueno, primero, yo creo que este tipo de encuentros, diálogos, intercambios y sus repercusiones públicas son positivos. En general, para el clima social y político creo que es positivo. Independientemente de que el grado de
de importancia que tenga esté en función de, bueno, del peso que tengan quienes participan de esos encuentros y de esos diálogos, ¿verdad? Porque no es lo mismo una charla en una mesa de boliche que un encuentro entre dirigentes de primer nivel. Pensé que ibas a decir una mesa en perspectiva. No. Estuve tentado, pero solo mi humildad supera mi grandeza, entonces no lo dije. Ok. No, lo que yo sí creo con respecto a esto y a la seguridad, a mí me parece que son como que enfoques parciales que de alguna manera no asumen que la interconexión y la interacción entre todos los problemas. Es decir, a mí me gustaría que fuera una cosa más holística, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que hubiera un pacto, sí, pero tiene que ser un pacto social, tiene que ser un contrato social nuevo, en el cual esté incluido el trabajo, la seguridad, el empleo, la productividad, el medio ambiente, etcétera. Esos pactos se logran no en la chiquita, no se logran viendo a ver cuántos minutos de tele me dan y si yo dejo en offside a los empresarios porque no hicieron tal cosa, o si yo reclamo porque tal sindicato me hizo fundir tal empresa láctea, etcétera. Y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que lo que a mí me suena medio, digamos, no sintonizo con eso, es con esa especie de abordaje sectorial para problemas que están profundamente vinculados e interconectados. La educación, el trabajo, la seguridad, son temas que se relacionan unos con otros, es decir, y es imposible modificar uno sin abordar los otros. Por lo tanto, creo que este tipo de encuentros son positivos, porque siempre es mejor conversar que no conversar, pero falta alguien que diga, bueno, acá tiene que haber un paquete general vinculado con el Uruguay del futuro. Y eso yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos no lo han planteado. Juan, ahora sí. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando de que falta un enfoque general, y a mí todo esto me parece de una superficialidad a sustancia. Y yo quiero referirme a 2 puntos nada más. En primer lugar, la revolución tecnológica. Se habla de la revolución tecnológica como si fuera algo nuevo. La revolución tecnológica es algo que tiene siglos. Es decir, empezó como mínimo en 1800, es decir, y tal vez más atrás. Y es una actividad continua del capitalismo. El capitalismo se renueva continuamente, está permanentemente en una revolución tecnológica. Ahora, ¿qué respuesta le ha dado el capitalismo a la revolución tecnológica? Una respuesta simple y efectiva, la disminución de la jornada de trabajo. Es decir, lo que ha pasado a través de las revoluciones tecnológicas es que de tal manera aumentó la productividad humana que la jornada de trabajo, que normalmente era de sol a sol, en promedio de 12 horas, se llevó a 8 horas. Es decir, alrededor de 1900 se llevó a 8 horas porque el aumento de productividad era de tal naturaleza que entonces se podía bajar la jornada de trabajo con los mismos resultados. Es decir, eso se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Valle de Ordóñez, en el Uruguay. Y esto se tiene que volver a hacer. Es decir, el nuevo empuje que ha dado la robotización, la automatización electrónica, las comunicaciones, todo eso, va a obligar nuevamente a bajar la jornada de trabajo. Y si tomamos como regla que la pasamos de 12 a 8, la jornada de trabajo va a pasar de 8 a 5 más o menos, de 8 a 5 horas diarias. Y esto es una cosa que está ocurriendo en el mundo y que ese tema debería ser el central de la discusión, la jornada de trabajo. No veo que lo plantearon ni Larrañaga ni el PIT-CNT. El segundo punto es la negociación sobre la productividad. La negociación por productividad es intrínsecamente una contradicción. Porque, ¿por qué aumenta la productividad del trabajo? Por la automatización, por la incorporación de tecnología. Es decir, ese es el mecanismo por el cual aumenta la productividad del trabajo. No necesariamente, ¿no? No, ese es el mecanismo por el cual aumenta. Es decir, no hay otro. La organización del trabajo, la capacitación de los empleados también mejora la productividad. Eso cambia muy poco. Es decir, lo que cambia es la aparición de la electricidad, la aparición del vapor, la aparición de las electrónicas, la aparición de las computadoras. Eso es lo que cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una negociación por productividad es intrínsecamente contradictoria porque los beneficios del capitalista provienen del trabajo humano. Entonces, automatizar y robotizar y aumentar la productividad significa incorporar menos trabajo humano efectivo, vivo. Es decir, que en otras palabras, se le están pidiendo a los empresarios capitalistas
que por un lado tengan en cuenta la productividad para aumentar el salario, cuando en realidad lo que tendría que pasar es al revés. No entendí tu argumento. ¿Por qué decís que la ganancia proviene del trabajo humano? Por supuesto, es decir, No, pero digo, una fábrica llena de robots, ¿de dónde está el trabajo humano? Una fábrica robotizada no produce ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio. El beneficio de una fábrica robotizada están los que hacen el mantenimiento, los que programan los robots, todas esas cosas. ¿Y los dueños? Bueno. Pero el beneficio depende para quién hablamos. Beneficio a la sociedad no, pero a los dueños sí. El beneficio de la empresa tiene que ver con el trabajo vivo humano. Siempre tuvo que ver con eso. Te juro que me dejás absolutamente anonadado, porque quiere decir que entonces todos los capitalistas que sustituyen mano de obra humana por robots son unos estúpidos. No son unos estúpidos. ¿Y entonces? Lo hacen porque mientras su competencia no lo hace, gana más. Es lo que se llama la ventaja relativa, es decir, por eso existen las patentes. Si yo invento algo que reduce la cantidad de trabajo, entonces puedo con menos salario producir lo mismo y entonces tengo un gran beneficio. Pero cuando eso se difunde en toda la sociedad, bajan los beneficios. Es lo que se llama la ley de beneficio decreciente, que se viene cumpliendo inexorablemente a lo largo de los siglos. Que se da tanto para seres humanos como para robots. ¿Cuál es la diferencia? No, los robots no tienen nada que ver con el trabajo. Bueno, esto queda planteado como para una discusión en el café, si no seguimos. Se abrió una rama que merece que se retome. Esta rama tiene exactamente 180 años de antigüedad, ¿no? No es un invento mío, tiene 180 años. El manifiesto comunista. Por ejemplo. Yo quería apuntar algo de lo que decía Oscar con respecto a lo que alguien llamó, no me acuerdo ahora quién, a que yo se lo oí, un dumping social, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene Uruguay, y no solo Uruguay, también lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, es la forma de competencia que establece China a partir de la, mano de obra súper barata, y en cantidades realmente impresionantes, ¿no? Entonces, esa problemática nosotros no la podemos resolver compitiendo. Es decir, nosotros no podemos, un grupo de, por ejemplo, los señores que estamos en esta mesa, ir a competir la maratón de Boston, pretendiendo ganarla. Podemos tratar de ir y llegar a la meta, pero acá hay un problema de escala y hay un problema de estructuras sociales y políticas que provocan este tipo de cosas. Por eso a mí me llama poderosamente la atención siempre cuando todo el mundo se saltea los problemas políticos, democráticos y de derechos humanos que hay en China. Nadie lo nombra. Con todo pasa lo mismo, ¿verdad? Hasta hace 6 meses todos los canales de televisión del mundo tenían nunca me acuerdo del nombre, al gobernante, al presidente de Corea del Norte, como una especie una especie de ogro, de monstruo que iba a acabar con el planeta con bombas atómicas. Ahora resulta que se movió el foco de esa preocupación y el problema está en América Latina y Trump ya dijo que va a ir a visitar a su amigo coreano. Con esto pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no se actúa sobre esa forma que tiene China de generar trabajo con mano de obra, no digamos esclava, pero casi? Y porque es poderoso, y porque es grande, y porque la plata es la que manda. Esa es la realidad. Oscar te mira y sonríe. Yo discrepo con este punto de vista de que China produce de esa manera porque los salarios son bajos. Es decir, no es cierto. Es decir, básicamente China produce así por economía de escala. Es decir, porque en definitiva una fábrica de zapatos en el Uruguay produce zapatos para 3 millones. Una fábrica de zapatos en China produce para 1.500 millones. Hay una pequeña diferencia de escala, Si todos tuvieran zapatos. Digo, yo creo que en zapatos, no sé si estuviste alguna vez en China. Yo nunca vi un descalzo en China. Te voy a decir una cosa, los salarios en China hoy día no son tan bajos. Claro que los no chinos son. Están empezando a considerar sacar mano de obra para países como Myanmar, porque un sueldo, un chino gana $600 por mes, es bastante más de lo que se gana. Yo quiero hacer un apunte a eso. Una cosa es la China, digamos, litoraleña, y otra cosa es la China profunda, ¿verdad? Claro, pero y donde hay fábricas gigantescas
con miles de personas. Sí, pero la que te está compitiendo a ti fundamentalmente es la China moderna, esa es la que está realmente compitiendo. Un régimen, un país, dos regímenes, como dicen los chinos. Yo creo que nos fuimos un poquito del tema, ¿no? Sí, como que sí, realmente. Hoy estamos dispersos. Los maoístas del PIT-CNT deben estar contentos. Sí, no, ¿cómo? Por favor, con la declaración de Juan, ahora lo invitan a Juan. Volvamos al tema y cerremos de paso ya, tenemos un tema concreto que solucionar, que es que en el último año y medio creo que se han perdido 40.000 puestos de trabajo. Yo ahora he estado recorriendo esto, que estaba con pocas cosas que hacer, las pequeñas empresas, las empresas de servicios. La gente no quiere tener más empleados, ni a nivel doméstico. No querés tener más empleados, porque el empleado cuesta muy caro. Entonces, la gente hoy día, incluso los pequeños establecimientos rurales, la gente dice, ¿sabes qué? No tengo más personal. El trabajo que tengo que hacer lo hago yo. Me toma un poco más de tiempo, pero no tengo más, porque me crea demasiado problema. A mí me parece que ahí hay un punto muy profundo que merece ser discutido con todo el movimiento sindical uruguayo, con todos aquellos que quieren que el Uruguay vuelva a haber trabajo y trabajo bien remunerado y una relación patrón-empleado que conduzca a un mejoramiento de la empresa y que la gente se ponga la camiseta y que vayan para adelante, porque no hay forma de sacar una empresa cualquiera sea para adelante si tú vivís en permanente conflicto con los empleados o si hay una noción de que el empleado es un explotador y te está explotando. El empleador. El empleador es un explotador. Digo, yo entiendo las referencias que hacía el amigo Crompone. Está bien, pero ha pasado mucho tiempo, hay mucha experiencia ya en el mundo sobre a qué se llevó con estas teorías, y no son muy buenas. Pero sin embargo permanece en la mente de la gente que la negociación entre el obrero y el patrón tiene que ser una lucha y no necesariamente es así. Yo no creo que en el futuro la solución vaya por ese lado. Yo creo que hay que volver un poco a lo que decía Fernando, aunque no estaba diciendo esto. Si vos no tenés claro hacia qué tipo de país querés ir, qué tipo de sociedad país, ¿no? querés, y que todo el mundo esté de acuerdo en esto, obrero, trabajador, patrón, los profesionales, los académicos, los intelectuales, tengan una idea del tipo de país que queremos que Uruguay sea. Es muy difícil que lleguemos a un acuerdo sobre cuestiones puntuales del trabajo, el horario. Nosotros es necesario que esto sea así. Y yo sinceramente ahí al PIT-CNT no le veo... No, veo primero que hay una influencia del Partido Comunista excesiva dentro del PIT-CNT, por un lado. El Uruguay nunca fue un país comunista. La economía que tenemos en el Uruguay siempre la tuvimos, es una economía mixta, una economía privada, pública, economía de mercado. Yo creo que el Uruguay del futuro va a seguir siendo así. Entonces, si tú tenés una imagen país que es totalmente distinta y querés ir para otro lado, va a ser las discusiones son bastante inútiles porque no te vas a poner de acuerdo. Y la otra cosa que quisiera decir, que me parece que también tiene mucha influencia en el PIT-CNT, es el desmedido peso de los empleados públicos, de los empleados del Estado. Ahora, el PIT-CNT va a defender al empleado público, sean estos 50.000, 100.000, 150.000 o 300.000. Lo va a defender siempre. No es culpa de los sindicalistas la cantidad de empleados públicos que hay en Uruguay, es culpa de los políticos, que son los que los meten. Pero una vez que están adentro, el PIT-CNT los defiende a capa y espada. Bueno, en este caso COFE o lo que sea, los defiende a capa y espada. Y yo creo que ahí también nosotros, como uruguayos, nos debemos un sinceramiento. Es decir, ¿cuántos empleados públicos realmente se necesitan? ¿Qué tipo de servicios tienen que dar? ¿Y con qué efectividad? ¿Con qué eficiencia? Y yo no veo eso. Yo le agregaría otra pregunta. ¿Qué hacemos con los que sobran? ¿Eso, con los que sobran de dónde? De esa cuenta de cuántos se necesitan. Bueno, pero justamente, ese es otro tema. Ojo, porque ese es otro problema. Cuando hagas esa cuenta, te puede dar que está bien.
¿Que está bien qué cosa? La cantidad de empleados públicos que tenemos. Si vos haces una comparación con la Unión Europea, con países como, por ejemplo, Alemania, o si te vas a países nórdicos, por ejemplo, Es posible que sí. Francia, por ejemplo, tiene una proporción mayor de empleados públicos que Uruguay. Es posible que sí, pero los servicios son muy distintos. Ese es el punto. El punto no es la cantidad de empleados públicos, sino la calidad. Ahora, yo lo único que te quería decir es que nosotros tenemos un modelo de país, sabemos dónde queremos llegar. Queremos llegar a ser todos ricos, felices, altos y lindos. Te noto un poco ¿Altos? irónico. Un poquito sí, irónico. bueno, a mí me preocupa el tema. A vos no, pero a mí sí. No,